Voy a pedirles que por favor abran su Biblia en el libro de Génesis, una vez más, en el capítulo 3, versículo 9. Estamos considerando la primera doctrina de la gracia, la cual de una manera amplia nos muestra la condición del ser humano. Ya una vez que el hombre transgrede y come del fruto junto con la mujer, pasa algo en el ser humano, tanto espiritual como moral, como intelectualmente, relacionalmente. El ser humano va a ser afectado terriblemente en todo su ser. A esto la filosofía le llama la ontología, es decir, la ciencia que describe al ser humano. En Génesis capítulo 3, versículo 9, encontramos que el Señor llama al hombre, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esa es una pregunta existencial que solo la Biblia puede responder. Porque ni aún el ser humano, en todas sus disciplinas como la sociología o la antropología, aún la misma filosofía, no pueden indicarle al ser humano cuál es su condición. Cuando el Señor le hace esta pregunta al ser humano, el hombre no puede responder. Si ustedes miran el texto, no hay respuesta. Hay una actitud. Hay una forma en que el texto nos muestra que el hombre hace algo. Y dice el versículo 10, y él respondió que oí tu voz en el huerto y tuvo miedo, porque estaba desnudo y se esconde. Este texto nos muestra una realidad, nos muestra que el ser humano está en la relación con Dios caída, en su relación con el ser humano está afectado. Más adelante van a encontrar que cuando el Señor los llama, entonces uno le echa la culpa al otro, el hombre le echa la culpa a Dios, la mujer le echa la culpa a la serpiente, es decir, hay una serie de excusas. Hemos visto que el hombre es enemigo de Dios, lo vimos hace 8 días. Y hoy estaremos mirando que el ser humano está totalmente incapacitado de buscar a Dios. Es decir, el hombre no puede buscar a Dios. Cuando nosotros encontramos una persona que no conoce a Dios, que no ha ido a la iglesia, que no sabe qué es la vida cristiana, que está como inmerso en una religiosidad, y le decimos: mire, usted lo que tiene que hacer es buscar a Dios. Esa persona, por más que le digamos, no va a poder. Por más que le indiquemos busque a Dios, no lo va a poder hacer, porque la Biblia lo dice. Y quisiera, desde esa realidad que nos presenta la Escritura, ir a un texto del Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 44, ya en labios de nuestro Señor Jesucristo, quien, hablando a sus oyentes, hablando a las personas, específicamente los religiosos de la época, les dice estas palabras que hoy son también para nosotros la misma realidad. Juan capítulo 6, versículo 44. Dice así la palabra del Señor. Si usted ya lo tiene, pues puede decir amén. Juan 6, capítulo 44. Dice el texto así: ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. Y quiero que pensemos en esa expresión: ¿quién es ninguno? Ninguno. ¿Quién es ninguno? Esa es una palabra que describe a todo el ser humano. Es una palabra que describe a la raza humana. Es una palabra que
describe a cualquier individuo, en cualquier lugar, en cualquier rincón, en cualquier situación, en cualquier parte. ¿Qué le dice el Señor? Que ninguno puede venir a mí. Y ahí vemos entonces que el ser humano está incapacitado para venir ¿a quién? A Cristo. El ser humano no puede venir. Y quisiera que pudiéramos hacer una aplicación práctica con nuestros hijos. Les decimos: hijo, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Pero qué dice el texto? ¿Que él quiere? No, él no quiere y tampoco puede. Está imposibilitado. El texto dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare en el día postrero. Es decir, que se requiere de la intervención divina para que el ser humano pueda venir a Dios, a Cristo Jesús, y pueda ser resucitado en el día postrero. Pero ¿cómo entonces esta realidad se aflora en mi vida espiritual? Ustedes pudieran decir: pero yo hoy he venido a Cristo, he conocido de Cristo. Bueno, lo que pasa es que Dios ha obrado por su Espíritu. Dios ha obrado en cada uno de ustedes. Espero que sea así. Espero que usted sea un creyente, una creyente. Espero que usted sea un cristiano. O como decíamos en alguna clase, sospechamos que usted sea un cristiano. Porque el único que sabe, la única que sabe si realmente usted es cristiana, eres tú mismo, eres tú mismo. Yo no tengo la habilidad de ver quién es cristiano y quién no es cristiano. Eso no existe. En ningún ser humano, en ningún pastor, en ningún líder puede llegar a decir: este sí, este no, este sí, este no. No existe en ninguna persona tal habilidad, no existe en ninguna persona tal magnitud de poder discernir y de poder llegar a decir: este es cristiano o este no es cristiano. Hay una realidad aquí muy definida. El Señor está hablando a todos los religiosos, está hablando a una comunidad, está hablando a unas personas y les dice: ninguno puede venir a mí. ¿Qué les está diciendo? Tú no puedes venir a mí. Tú no me puedes buscar. Tú no puedes optar por mí. Tú no puedes acercarte a mí. Se requiere que haya un plan. Y si ustedes revisan el Evangelio de Juan, si quiere, vayamos al capítulo 1, que es por donde se debiera comenzar antes de llegar a esta cita. Miremos Juan capítulo 1, versículo 12. A veces nosotros cometemos un error y es citar la Biblia por partes y perdemos de vista muchos contextos. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron. Y uno pudiera decir: no, yo fui el que recibí al Señor. Yo fui quien lo acepté. Sí, ahí dice el texto: mas a todos los que le recibieron, les dio, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es verdad. Y decimos amén a eso. Pero el texto no termina ahí. El texto nos muestra, el versículo 13, dice: los cuales. Es decir, que esos que recibieron al Señor y esos que creen a su nombre, es porque hubo algo antes de. Y eso algo que hubo antes de es que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que para que pudieran haber recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador, tuvieron que haber sido primero engendrados ¿por quién? Por el Padre, sí, Señor. O sea, tuvo que haber sucedido eso de primeras. Esos que están en el plan del Padre, esos que están en el propósito del Padre, son los que vamos a encontrar en el capítulo 3. Son aquellos que van a ser del agua y del Espíritu.
Y cuando el Señor está hablando con Nicodemo, en el versículo 16 le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que esos todos son los que están en el propósito del Padre eterno. Y si vamos mirando en esa perspectiva el Evangelio de Juan, cuando llegamos a este capítulo 6, versículo 44, entonces vamos a encontrar que los que vienen a Cristo Jesús es porque están en el plan del Padre. De hecho, el Señor va a tener aquí una confrontación con los fariseos. Por ejemplo, la confrontación en el capítulo 8. ¿Y cuál es esa confrontación que él tiene con los fariseos? Capítulo 8 de Juan, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si ustedes fuesen hijos de Abraham, o sea, así como Abraham estuvo en el plan del Padre, y si ustedes estuvieran en el plan del Padre también, entonces las obras de Abraham harían. ¿Y cuál fue la obra de Abraham? Creer. Creer, eso fue todo lo que hizo Abraham. Es lo que tiene que hacer un creyente, es lo que tiene que hacer cualquiera. Por medio de la fe, creer. Y si está en el plan del Señor, entonces será traído a vida. Sigue la confrontación en el versículo 40. Pero ahora, el Señor le dice a los fariseos, le dice: pero ustedes ahora me quieren matar. Ustedes me buscan para matarme, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Oír, porque la fe viene por el oír. Y ustedes van a mirar, ¿ustedes creen que Abraham estaba buscando a Dios? No. Cuando está allá en Caldea, en la antigua Babilonia, el Señor más adelante le dice en el capítulo 17, le dice: Abraham, yo te saqué, no que usted salió, yo fui quien te saqué para que me sirvas. Y es lo mismo que nos dice acá el Señor: ustedes procuran matarme, pero si ustedes fueran como Abraham, las obras de Abraham harían. Versículo 41 de Juan 8: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. O sea, le está diciendo: ustedes a mí no me aman. ¿Y por qué no pueden amar a Jesús? Porque no son del Padre, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podían escuchar la palabra del Señor? ¿Por qué lo rechazaban? Porque no pueden. Estaban enceguecidos, están obstruidos, no pueden ver. Aunque ven, no ven. Y aunque escuchan, no pueden percibir. Están perdidos. Y el texto nos dice en el versículo 44, este es un texto durísimo del Nuevo Testamento. Les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué quiso hacer el diablo en toda la historia de la redención? ¿Qué hizo en Éxodo capítulo 3, verdad? Matar los niños. En el Evangelio de Mateo, ¿qué hizo con todos los niños en cabeza de Herodes? Matarlos, porque dijo: alguno de estos niños debe ser el Mesías, hay que matarla. O sea, alguno de esos tiene que ser, así que acaben con todos, mátenlos a todos. Pero el Señor fue llevado a Egipto. Lo mismo pasa acá. ¿Qué querían hacer los fariseos? Matarlo. Ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Miremos otra cita de las Escrituras. Miremos
Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 es un libro que también nos pone, ustedes ya lo estudiaron y esto es un repaso quizás, pero vale la pena recordarlo. Romanos en sus primeros capítulos pone al ser humano en un banquillo, donde Dios es el juez, un juez incomparable, es un juez justo, es un juez santo y su justicia es perfecta. Él pone al ser humano en un banquillo y le va a presentar unos descargos, es decir, le va a mostrar unas pruebas y le va a decir que todo lo que él va a hacer no le sirve para alcanzar su salvación. En ese capítulo 3 nos va a mostrar la condición de la raza humana. Romanos capítulo 3, versículos 10 en adelante. ¿Qué va a decir? Romanos 3:10, ¿qué va a decir? Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. O sea, no entienden. No hay quien busque a Dios. Otra vez, lo mismo. Si la Biblia dice, ninguno puede venir a mí, y la Biblia nos dice, no hay quien busque a Dios, la pregunta es, ¿quién puede buscar a Dios? No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Son inútiles. No pueden hacer lo bueno, ni siquiera uno. La pregunta entonces en esta noche es, ¿cómo estamos nosotros? Ahí encontramos las respuestas de por qué no buscamos con afán la vida que es en Dios. Porque aún dentro de nosotros mismos, de nuestra misma realidad, de nuestra misma vida que llevamos, aún hay reductos de esa vida antigua, de esa vida adámica, y eso no nos permite buscar a plenitud a Dios. Cantábamos el Salmo 42 que dice, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Esa es la experiencia de alguien que ya ha sido redimido por el Señor. Esa es la experiencia de alguien que ya ha sido transformado en su corazón. ¿Qué es lo que hace entonces Dios? ¿Qué es lo que hace la gracia? ¿Por qué llamamos a esto la doctrina de la gracia? Porque lo que hace la gracia de Dios en sí mismo es tomar al pecador y mostrarle su condición. Eso es lo primero que hace la gracia de Dios, es mostrarle a cada individuo en dónde es que está en cuanto a su vida espiritual. Lo que hace la gracia, según la carta a los romanos, es mostrarnos cuál es nuestra condición, cuál es la condición de nuestros hijos, cuál es esa materia prima con la cual nosotros trabajamos, que son nuestros hijos. Ahí entendemos por qué nuestros hijos, toca luchar con ellos para que vengan el domingo a la iglesia. Ahí encontramos por qué nos dicen, yo no quiero ir a la iglesia. Ahí encontramos la razón por qué nos dicen, yo no quiero orar. Ahí encontramos la razón de por qué no quiero leer la Biblia. Es porque hay algo en ellos que definitivamente les muestra que ninguno puede venir a Dios. Está imposibilitado. El ser humano está tan imposibilitado para venir a Dios que sería equivalente como decirle a un cuadrapléjico, salga a correr. ¿Lo puede hacer? No, un cuadrapléjico ¿puede correr? ¿Por qué no puede correr? No puede. Y entonces, ¿y qué es lo que ha hecho Dios? Miren por favor un libro del Antiguo Testamento que es el libro de Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel.
Ezequiel capítulo 36, versículos 25 en adelante. El libro de Ezequiel es un libro que nos muestra el exilio. Un pueblo que está exiliado, están en Babilonia. Es un pueblo que está bajo la disciplina del Señor. ¿Por qué fueron disciplinados? Por su pecado y su maldad. Y es la manera como el Señor los va a llamar. Es decir, que el libro de Ezequiel es un libro que se escribe durante el exilio. Y Ezequiel, estando allí en Babilonia, recibe esta palabra del Señor cuando está en el río Quebar. Y dice la escritura así, Ezequiel capítulo 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Fíjese que la obra la está haciendo Dios, no el hombre. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Miren, la obra aquí es de Dios. El ser humano aquí no tiene participación alguna. Toda la acción la está haciendo Dios. Miremos, dice, esparciré. Luego dice, limpiaré. Os limpiaré. Versículo 26, os daré. O sea, es Dios quien nos da un corazón nuevo. Y pondré, no dice que yo me pongo, pondré, dice el Señor, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Lo entendemos? Sí, amén, ¿lo entendemos? ¿O hacemos el repaso? ¿Quién hace la obra? Dios. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su Espíritu. Dios está obrando. Es como si Dios nos tomara sobre un quirófano y nos pusiera ahí y tomara un visto. Nosotros, sí, esa es una ilustración. Piense en una cirugía donde lo acuestan a uno después de estar ahí anestesiado. Los que hemos pasado por un quirófano sabemos que lo anestesian a uno y uno no vuelve a saber nada hasta que le dicen, despierte. Y cuando uno está anestesiado, ¿puede hacer algo? No. O sea, está a merced de lo que quiera hacer el médico. Y lo que hace Dios, escuchando al doctor Lester Rolón en una enseñanza, es como si Él tomara el bisturí de su palabra y abriera nuestro pecho y sacara ese corazón pecaminoso y pusiera el corazón de su Hijo en nosotros. Y luego cierra otra vez y todo cambia. Y a eso se llama la regeneración. O sea, Dios nos ha hecho nacer de nuevo, pero la obra es de Dios porque nosotros ni podíamos ni queríamos venir al Señor. Pero mire lo que sigue diciendo Ezequiel, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. No es que yo reciba el espíritu, es que Dios pone su espíritu en nosotros. Eso es lo que dice el texto, es lo que dice todas las escrituras. Y pondré en ustedes mi espíritu. ¿Y qué más dice? Y haré. No que tú andas, sino que y haré que andéis en mis estatutos. O sea, si vivimos la vida cristiana no es por nuestro mérito. Es porque el Espíritu de Dios está en nosotros y por el Espíritu de Dios nosotros caminamos. Es decir, que nosotros vivimos la vida cristiana es porque Dios nos va llevando. Él es quien está obrando. Y esto es lo que llamamos la gracia de Dios. Esto es lo que es en sí misma la gracia del Señor. Es más, nosotros nos rebelamos muchas veces.
Nosotros actuamos en detrimento de la vida cristiana. Nosotros queremos ir en contra aún de lo que Dios ha establecido. Pero ¿qué hace Dios por su Espíritu? Nos encamina otra vez. Es más, todas las circunstancias que Él obra es para ese propósito. Y ahí podemos entender lo que Pablo dice en la carta a los Romanos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero aquí el bien es según Dios. No es el bien de este mundo. Es que Él nos encausa hacia Él. Nos inclina hacia Él. Que vayamos hacia Él. Y Ezequiel es un profeta extraordinario de estudiar. ¿Por qué? Porque cuando miramos que es Dios mismo quien ha puesto su Espíritu en nuestra vida y que Él ha hecho que nosotros caminemos en sus estatutos, también nos da de su Espíritu. ¿Para qué? Para guardar, dice, para que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si hay algo de veracidad en nuestras palabras, no es por nosotros, es por Dios. Si podemos ser fieles, si en nosotros hay fidelidad, no es por nosotros, es por el Señor. O sea, es por Él que podemos guardar, es por Él que nuestros matrimonios han sido preservados, es por Dios que hemos podido llegar a este punto. Esa es la quinta doctrina de la gracia, la cual estamos considerando. Esa es la razón por la cual la gracia se vuelve tan evidente en nuestra vida. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué le quiso decir también el apóstol Pablo a los corintios? Vayamos a la primera carta a los corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Realmente el texto aquí dice el hombre animal. Es la palabra que se usa aquí. El hombre animal. Es decir, la persona normal, común y corriente, común y silvestre. Pregunta, ¿incluye los niños? Sí. ¿Incluye los bebés? Sí. ¿Incluye los grandes? Toda la raza humana, todo el ser humano. ¿Qué dice acá? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y si dice que no las percibe, es porque no las percibe. O sea, es muy claro. No las entiende, no las comprende. Es más, para él, ¿qué le son? Locura. Si alguien entra acá, un no cristiano, y nos ve a todos orando al Señor, lo primero que va a decir, ¿a quién le están hablando? ¿Con quién es que hablan? ¿Y esta gente qué es lo que hace? Algunos han dicho, esta gente es loca, porque no saben, o sea, levantan sus manos, hacen así, a veces lloran, bueno, hacen un sinnúmero de cosas, pero no vemos a nadie. El salmista le preguntaron, ¿dónde está su Dios? Y para el caso de los corintios, es un asunto muy importante considerarlo, porque los corintios, quienes eran amantes de la retórica, del buen discurso, de la buena palabrería, es decir, cualquiera que llegaba a Corinto y hablaba muy bien, era un hombre que era puesto en escenarios para que lo escucharan. Y el apóstol Pablo se refiere a estas personas diciendo, ustedes sí pueden percibir las cosas de este mundo, pero las cosas de Dios no las pueden percibir, porque para ustedes es
locura. Una fábula que se contaba, una historia que se contaba, cualquier estribillo de la filosofía era muy fácil recibirla. Pero cuando se les predica el sencillo evangelio, la enseñanza del evangelio tan práctica y tan sencilla como que Jesús fue crucificado, y esa es la predicación, cuando se les predica eso, no lo pueden percibir, no lo pueden recibir. ¿Por qué? Porque para él les son locura. Y mire lo que dice, y no las puede entender. ¿Y por qué no las puede entender? Porque está imposibilitado, está incapacitado. Eso nos ayuda a entender, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28. Es un texto que citamos también con mucha frecuencia en las Escrituras, porque si miramos a la luz de esta realidad, ¿a dónde se va a inclinar realmente el ser humano? Realmente, ¿cuáles son las inclinaciones del ser humano? ¿A dónde es que se va a dirigir siempre? ¿A las cosas de Dios o a las cosas de este mundo? ¿A dónde? Se va a ir, siempre va a estar en contra de Dios, siempre. Porque no puede, está incapacitado, está imposibilitado. Y eso nos ayuda a entender ya la doctrina en forma correcta, nos ayuda a entender la doctrina de forma consecutiva, y vamos a encontrar que todos los hombres a partir de Génesis capítulo 3 siempre van a buscar no a Dios, y esa es una verdad del evangelio. El Señor cuenta una parábola en el evangelio de Mateo, se llama la parábola de la oveja perdida. La pregunta es, ¿la oveja buscó el redil? ¿La oveja buscó a su pastor? El pastor fue quien vino a buscar. Es el pastor quien ha venido a buscarnos, porque nosotros no podíamos. Estábamos perdidos. Ese es el versículo central de Marcos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ustedes y yo estábamos perdidos. Él vino a buscarnos, nos halló, nos encontró y nos llevó. Eso es gracia. Tú no querías, tú no podías, tú no entendías, yo no entendía, yo no podía, yo no quería. Mas mi Señor vino a buscarnos, vino a encontrarnos, vino a rescatarnos y a llevarnos. Y en ese tiempo que nos lleva de regreso aún, nosotros nos rebelamos, nos resistimos. A veces decimos, no Señor, no nos lleves. Pero Él nos extiende sus cuerdas de amor y dice, venga para acá, acércate. No, yo lo voy a acercar. La predicación de Jeremías es una predicación que se enfoca en el amor de Dios. ¿Y por qué no se convirtieron? ¿Por qué no recibieron el mensaje? Porque no podían venir a Él, porque lo rechazaron, porque le dijeron en muchos capítulos, no nos hables más, Jeremías. Nosotros preferimos oír otras cosas, háblanos de otras cosas, pero no queremos escucharte hablar de Dios. ¿Por qué las personas nos dicen, no me hables más de Dios? Hablemos de otra cosa, hablemos de política, hablemos de fútbol, hablemos de otras cosas, pero de Dios no, esas cosas no. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede y no quiere. Miremos un último versículo del mismo Evangelio de Juan con el cual iniciamos. Juan capítulo 6, el mismo capítulo que estamos leyendo. Dice el Señor Jesucristo unos versículos más adelante, Juan capítulo 6, versículos 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él coma no muera.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, vuelvo y leo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué están pensando los detractores del Señor? En el canibalismo. O sea, no pueden entender. ¿Y por qué no entienden? No entienden, no comprenden. O sea, piensan que al Señor hay que morderle o sea, están pensando literalmente que al Señor había que morderle un brazo. Están entendiendo que sí tocaba tomar la sangre misma del Señor. ¿Y por qué piensan de esa manera? ¿Por qué llegan a esas conclusiones? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? Pues que no pueden entenderla, no pueden entender al Señor. No pueden entender quién es el Señor y qué es lo que realmente les está diciendo. No pueden discernir, no pueden ver que es una forma en que el Señor les está diciendo que es el asunto por medio de la fe. Versículo 54, el Señor les dice: y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahí sí acabó el Señor de completarles el asunto, lo cual no lo entendían. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Y por qué llegan a este punto? Porque ellos no podían venir al Señor. ¿Y por qué no podían venir al Señor? Porque el Padre no quiso. Es así como comenzamos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no les trajere. ¿Por qué no podían venir al Señor? Porque el Padre no quiso. El Padre no quiso que ellos vinieran. O sea, Dios los dejó en su estado de condenación. No les mostró la gracia. Por eso no podían. Difícil, ¿no? Para nosotros. O sea que si usted ha venido es porque el Padre lo amó y le mostró a su Hijo. Quiero adelantarme a la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 1. Y vamos a mirar en qué consiste realmente el Evangelio. Gálatas capítulo 1 y terminamos con este versículo 15. Gálatas capítulo 1. Pero cuando agradó a Dios, o sea, el que se agrada aquí es el Padre. O sea, Dios se agradó de llamarlo. Gálatas capítulo 1. Dios, el Padre, se agradó y apartó, así como apartó al apóstol Pablo, así nos ha apartado a nosotros desde el vientre de nuestra madre y nos llamó por su gracia. ¿En qué consiste el Evangelio, hermanos? En que el Hijo nos sea revelado. El Evangelio consiste en que todo el tiempo el Señor Jesucristo me sea mostrado. Ese es el propósito del Padre, esa es la esencia de la Escritura, la esencia de la enseñanza bíblica, la esencia de la predicación del Evangelio, que el Padre, por medio de su mensaje, nos muestre a su Hijo, nos revele a su Hijo. Por eso, cuando hablamos de la predicación expositiva, estamos diciendo que la predicación se enfoca en que el predicador tiene que hacer todo lo posible porque la congregación o la reunión o quien predica les muestre a Cristo Jesús. Ese es el propósito de la predicación bíblica, que el Evangelio sea mostrado, y mostrar el Evangelio es mostrar a Cristo Jesús.
Es lo que dice aquí, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de su madre, o de la mamá de Pablo, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Eso es el Evangelio, que Cristo te sea revelado. Cuando enseñemos a nuestros hijos, ¿cuál es la esencia? Mostrarles al Hijo en el texto bíblico. La tarea en el Salmo 42, ¿dónde está el Señor Jesucristo? Para que el mensaje no sea ni moralista ni humanista, sino que sea un mensaje bíblico. En el salmo que cantamos, este es un salmo hermosísimo que muestra al Señor Jesús. Amén. Eso es la gracia de Dios. Oremos al Señor, mis hermanos, en esta noche y démosle gracias. ¿Por qué le va a dar gracias? Porque somos amados del Padre. Y por eso pudimos, ya entre comillas, pudimos venir a Cristo. ¿Y por qué pudiste venir a Cristo? Porque el Padre te trajo a Él. El Padre te trajo a su Hijo. Si no hubiese sido así, no estarías acá. ¿Quién sabe usted dónde estaría? Amén. Oremos al Señor y démosle gracias en esta noche. ¿Quiere ponerse en pie? Y ser agradecido con el Señor.